Buenas tardes, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Todo bien. Por acá, Bueno, ¿cómo andan? Hola, chicas. Buen lunes, lunero. mm, Esperamos que sea y media, profe, a ver si se conectan algunas más. sí, Bueno, falta un minutito. bueno, y sí, ya y media es Bien. Mientras tanto, buenas tardes, gente. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta o anuncio parroquial antes de empezar. Nada. ¿Están todos claros hasta ahora? Miren que estamos terminando nuestro teórico y es importante que ustedes manejen bien la teoría porque en el práctico no vamos a estar con tanto tiempo extendido como para repasar de vuelta la teoría. ¿Sí? O sea, vamos a ir a hacer directamente lo práctico, ¿sí? Entendiéndose que ustedes ya manejan la teoría y que van a ir a quitarse las dudas nomás. ¿Se entiende? Porque la idea es explotar, exprimir ese práctico y van a ser 2 clases nada más. Y si nosotros volvemos a repasar todo lo que ya dimos en la plataforma, vamos a perder tiempo. ¿Sí? Entonces es importante que aprovechen ahora, que esta es nuestra última clase teórica. Tenemos una más y después ya vienen los prácticos. ¿Eh? Un segundo, voy a cerrar una puerta porque hay mucho sonido externo, ¿sí? Permiso. Vale, profe. Bueno, entonces veo que no hay dudas. Creo que está todo claro, profe. Parece que sí. Todavía no se animan, es demasiado el lunes. Mm, Quizás al final. Bueno, hoy como ya le venía explicando a la profe, ya vamos a empezar, digamos, con conceptos teóricos, pero correspondiente al práctico. O sea, es como la introducción de cómo vamos a ir a trabajar a la hora de realizar un drenaje linfático, ¿sí? Los 2 tipos de drenaje linfático según el LEDUC, o sea, con el método LEDUC, y definir bien sus maniobras, ¿sí? Por lo menos acá en la cabeza. Después la técnica la vamos a hacer en el práctico, ¿ok? Pero en la cabeza diferenciar bien cuál es cuál y por qué se realiza cada una de ellas, con qué finalidad. Eso es lo que me interesa que manejen. El objetivo y la finalidad de cada una de las maniobras. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar, ustedes ya saben por qué van a hacer eso. Entonces, yo ya les voy a corregir nada más la técnica, ¿ok? La presión, el ritmo, esas cositas. Bueno, sin más, me parece que nadie quiere agregar nada como para empezar. Como siempre vamos a dar una pausita de 10 minutitos en la mitad, ¿sí? 8:30, descansamos un ratito y después retomamos. Bueno. Entonces ya llegamos yo les llegué a pasar así 2, 3 diapositivas como adelanto en su momento, pero ahora lo vamos a dar así bien detalladamente y conciso. Bien.
nosotros el método que vamos a practicar de drenaje linfático manual es el método de Leduc, ¿sí? Habíamos hablado que existen distintos métodos, ¿m? Pero nosotros vamos a aprender el método Leduc. Todos los métodos, por lo menos hablándose de Boder, método Godoy, ¿sí? Leduc, entre otros, son escuelas que tienen una base científica, o sea, una evidencia importante sobre sus beneficios, o sea, de qué funciona la técnica. Después salieron otros métodos ya, siempre basándose en algunos de estos viejos métodos y teniendo alguna que otra modificación. Pero siempre que vamos a adaptar un método, lo que nosotros tenemos que saber es si está respaldado y tiene evidencia científica, ¿ok? Bien, entonces, el método Leduc, el drenaje linfático con método Leduc, ¿sí? Consiste en manipulaciones. Habíamos hablado justamente que la técnica de drenaje linfático son manipulaciones, ¿sí? Porque usamos únicamente las manos. Y existen dos maniobras específicas, ¿sí? Que después una de ellas se dividía como en dos. Pero yo les voy a dar un nombre que nosotros vamos a manejar que tienen un montón de sinónimos que a veces nos lleva a confusión, ¿sí? Bien. Una de las maniobras se denomina de llamada, ¿sí? La maniobra de llamada se realiza para mantener la actividad contráctil de los vasos colectores. Y es la que denominamos nosotros, la que vamos a nombrarle para no confundirnos, ¿sí? Le vamos a llamar maniobra de vaciamiento de los colectores, que es las que se hacen en los vasos colectores. Vaciamiento o evacuación, ¿sí? Evacuación. Y la otra está representada por la maniobra de reabsorción. La maniobra de reabsorción, que es la que se realiza sobre el edema, buscando que se facilite el mecanismo de reabsorción de los componentes del edema. Entonces tenemos dos específicas, ¿sí? Del Leduc, que es la llamada o la de evacuación, en la que se trabaja sobre los colectores, ¿sí? Y mantiene la actividad contráctil de esos vasos colectores. No sé si recuerdan ustedes, espero que recuerden, cuando dimos repaso anatómico y fisiología del sistema linfático, yo les hablé sobre la unidad, ¿sí? La unidad del sistema linfático, la unidad funcional del sistema linfático. A ver si alguien me puede responder cuál era esa unidad funcional del sistema linfático, cuya característica es que tenía válvulas, ¿sí? Tiene unas válvulas que mantienen una dirección y tiene una actividad contráctil que le dije que era como una especie de corazoncito. ¿Cómo se llama esa unidad funcional? ¿Quién me quiere contestar? A ver si están atentos. Pues eso pregunta de examen, ¿eh? Cric, cric. Suena el grillo de fondo. Nadie sabe, nadie habla. Ni en el chat no me van a escribir. No importa si se equivocan. Ahí está, alguien se animó al chat. Ahí está, pero Fulvia, ¿por qué no decís en voz alta? Patricia dice ganglios linfáticos. No, los ganglios linfáticos son nuestros depósitos, ¿sí? Fulvia y Patricia me dicen linfangión y sí, linfangión. El linfangión es nuestra unidad funcional, ¿sí? Y justamente sobre eso es lo que nosotros vamos a ir a hacer
esta maniobra, que es la maniobra de llamada de los colectores, o también vaciamiento, a la que nosotros le vamos a poner el nombre de evacuación. Solo evacuación para no confundirnos porque tiene muchos sinónimos. ¿Está? Y la maniobra de reabsorción que se hace sobre el edema y solamente cuando existe edema. Si nosotros vamos a tratar una paciente para un drenaje linfático preventivo o de mantenimiento, en donde no hay presencia de edema, ¿sí? Entonces nosotros vamos a obviar esa maniobra de reabsorción. Vamos a trabajar solamente sobre las maniobras de evacuación, ¿sí? O llamada de los colectores. Porque la maniobra de reabsorción lo que hace es buscar estimular a los capilares linfáticos, ¿sí? Para que estos absorban o reabsorban ese líquido que se encuentra extravasado en el intersticio, ¿sí? Y que pueda absorber esas macromoléculas, que son unas moléculas grandes, son proteínas grandes, que no se movilizan. Entonces, con esa maniobra nosotros vamos a movilizar y vamos a hacer que entren dentro de los capilares, y así detrás de eso se va el agua y se va dirigiendo hacia los colectores y luego hacia los ganglios y luego hacia los troncos y luego para evacuar directamente en el torrente ya venoso. Bien, entonces, nosotros vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar exclusivamente del método Leduc y vamos a describir dos tipos de drenaje linfático. Tenemos el drenaje linfático de mantenimiento, en la que podemos poner un paréntesis e incluir también el preventivo, o sea, aquel drenaje linfático que el paciente recurre porque se siente hinchado, no hay una patología de base, pero quiere mejorar, digamos, su circulación linfática por beneficios que esto da. O en todo caso, un paciente que tuvo un linfedema, ¿sí? De cualquier etiología, y que ya se redujo al tamaño, ¿sí? Digamos, normal o lo más cercano a la normalidad, lo máximo que se puede reducir, y acude a sesiones para mantener, ¿sí? Y conservar el volumen, o sea, el volumen que se consiguió reducir, ¿sí? Para que este no reaparezca. Y el drenaje linfático manual terapéutico, que ya es cuando se encuentra una patología, o sea, cuando estamos en presencia de un edema. Bien, entonces, el tratamiento por o con drenaje linfático manual se usa tanto en edemas primarios como en edemas secundarios, ¿sí? O sea, en todo tipo de edemas que esté involucrado el sistema linfático o linfovenoso, sí, nosotros podemos hacer drenaje linfático manual. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña descripción, ustedes se van a ir imaginando, ¿sí? Todos estos detalles nosotros vamos a pasar al práctico, vamos a practicar uno por uno. Pero es importante incluso que ustedes tengan en su teléfono o impriman esta parte cuando vayamos al práctico, cuando nos separemos en grupos, que sepan la posición del paciente, dónde empezar, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando, pero que ustedes ya tienen que saber con anticipación. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a dar una pequeña descripción del drenaje linfático manual con nuestro método Leduc. El objetivo del drenaje linfático manual es mantener o mejorar el drenaje linfático fisiológico. Eso lo hablamos siempre, que podría estar alterado por múltiples razones, desde un trauma o de forma primaria o en el caso de cirugía, ¿sí? O por alguna alteración orgánica también, ¿verdad? Las maniobras son suaves, también la hablamos. El drenaje linfático, ¿sí? Se hace, que ya hablamos, se trabajan las maniobras para poder estimular la red superficial del sistema linfático, que es el que más abunda, ¿sí?
En estos sitios, ¿sí? Son los que se suelen formar en mayor frecuencia los edemas, ¿sí? Y es donde podemos tratarlo de forma terapéutica, ¿sí? El drenaje linfático lo podemos aplicar solo o, como hablamos la clase anterior, ¿sí? Lo podemos asociar a otras terapias, otras técnicas. Entre ellas está lo que sería la kinesioterapia, como ser la gimnasia pasiva, ¿sí? O activa asistida, la terapia compresiva a través de vendajes, de presoterapia secuencial, ¿sí? Entre otras, pero esas principalmente. Bien, entonces, este método terapéutico, que es el drenaje linfático, asociado a estas terapias que les nombré, saben que tiene un reconocimiento y una recomendación por la Sociedad Internacional de Linfología, principalmente para el abordaje del linfedema, y es lo que nosotros conocemos o dimos en la clase anterior como terapia compleja, ¿sí? Terapia linfática compleja. Bien. La realización del drenaje linfático manual, ¿sí? Consiste en dos maniobras específicas, ¿sí? Esto ya lo hablamos anteriormente, pero lo vamos a repetir. ¿Para qué? Para que sepan para qué vamos a hacer cada una de ellas. Tenemos la maniobra de llamada, o la que le vamos a denominar evacuación, ¿sí? Que se hace sobre los vasos colectores y son los que mantienen la actividad contráctil, justamente de linfangión. ¿Qué hace? Estas maniobras despejan las vías de drenaje y su objetivo es mantener la actividad normal de los vasos linfáticos. Yo les había dado el ejemplo de que lo que nosotros hacemos es despejar el camino para que cuando vamos a ir a recoger o a estimular la reabsorción del edema a nivel distal, el camino hacia los ganglios linfáticos esté despejado, no esté cargado de linfa que obstruya el paso del nuevo líquido que va a entrar a esos conductos. ¿Se entiende? Bien, entonces, esa es la maniobra de evacuación o la llamada o vaciamiento de los colectores. Y luego tenemos la maniobra de reabsorción, que esta maniobra lo que hace es facilitar los mecanismos de reabsorción de los elementos constitutivos del edema, ¿sí? Que son justamente la linfa, el líquido, ¿verdad? Y también las macromoléculas que se encuentran ahí, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es estimular a esos linfáticos iniciales de la región, ¿sí? Para que se reabsorban, ¿no? Entonces, facilitan los mecanismos de reabsorción de los elementos constitutivos del edema por los linfáticos iniciales de la región infiltrada. Bien. Quiero saber, a ver si prenden sus camaritas antes de que se duerman. Quiero saber si me están siguiendo, porque esto me importa, que sea interactivo y que entiendan. Más o menos, profe, trato de seguir. Bueno, ¿quién me está hablando? Carolina Carranza, profe. Ah, porque no te estoy viendo, Carolina. Tengo Acá estás. mi cámara Ahora te veo, no apagada. veo tu cara apagada. Bueno, entonces, Carolina, decime qué no entendés específicamente, o si no entendés nada luego, entonces vamos al principio. Me perdí un poco en una parte, profe, no recuerdo bien. ¿En cuál? A ver, empezamos. Les dije que nosotros vamos a dar drenaje linfático, método Leduc, ¿ok?
Según el método Leduc, existen dos formas de trabajar con drenaje linfático manual, ¿sí? Una, en el caso donde no hay edema, no hay hinchazón, ¿sí? Vamos a trabajar en una paciente para prevenir, o en un paciente para prevenir la aparición de edema o de un nuevo edema. Por ejemplo, tenemos, le voy a dar ejemplos bien grosos como para poder distinguir y no confundir. Tenemos una paciente con un linfedema de miembro inferior, ¿sí? Primario, digamos que es primario, ¿sí? Y que nosotros estamos tratando con drenaje linfático y otras terapias. La tratamos 6 meses, reducimos su edema y ya no podemos reducir más, llegamos hasta un punto, ¿sí? Entonces, esa paciente que estaba haciendo, ¿sí?, su etapa de tratamiento específico, ¿sí? ¿Se acuerdan de nuestra clase anterior? Pasa a otra de mantenimiento, ¿sí? Entonces, cuando le reducimos todo, le indicamos todo lo que tiene que hacer en casa, ella va a ir 1 o 2 veces por semana a consultorio para que yo le haga un drenaje linfático manual para que no vuelva a hincharse o no vuelva a agrandarse ese miembro. ¿Se entiende? Ese es uno de los casos. Otro de los casos sería una paciente que acude al servicio porque se hizo una mastectomía radical. Tenía cáncer de mama y se le extirpó la mama, ¿sí? Y para prevenir se le extrajo los ganglios cercanos a la mama, que son de la axila, ¿cierto? Se le dio de alta y le indicaron kinesioterapia por la misma cirugía, más drenaje linfático manual para prevenir el linfedema. ¿Por qué para prevenir el linfedema? Las pacientes con mastectomizadas, ¿sí?, o cualquier paciente oncológico que recibió una cirugía y el cual se le tocó ganglios, ¿sí?, tiende a tener un linfedema. Tarde o temprano, alguno a los pocos días, otro a los pocos meses, otro después de años, ¿sí? Justamente porque se le tocaron esos ganglios linfáticos que además de ser un depósito de linfa, cumple, ¿sí?, una función inmunitaria. Entonces, esa persona que se le hizo esa cirugía queda sin ese respaldo. Y con el tiempo, ya sea por una compresión, porque le picó un mosquito, porque hizo un sobreesfuerzo, puede desencadenar la aparición de un edema. ¿Y qué pasa? Que no tiene forma de reabsorber el líquido de forma normal porque ya no tiene los ganglios. Entonces, ese edema que tenía que haber aparecido y desaparecido, porque eso nos pasa a todas las personas que estamos sanas, siempre, en una persona que no tiene ganglios linfáticos en esa región, termina siendo un linfedema que se puede ir agravando y agrandando. Entonces, por eso se le indica al paciente, ¿sí?, después de las cirugías, pasada 1 semana, 10 días, a veces 15, si el oncólogo es bueno, ¿verdad? O sea, tiene una buena dirección. Se le indica ya kinesioterapia preventiva, kinesioterapia y drenaje linfático preventivo. Y ahí es donde yo voy a aplicar el drenaje linfático sin que haya un edema. O sea, ustedes van a recibir al paciente y a lo mejor digan, pero ¿por qué me mandan a esta paciente si no tiene ninguna hinchazón? No tiene. ¿Qué voy a hacer, verdad? Pero lo que yo voy a hacer, en realidad, son maniobras para estimular a mis colectores, ¿sí?, a que trabajen bien. Y en la posibilidad de que haya un estancamiento, una acumulación de linfa, se reabsorba. Y ahí yo voy a trabajar estimulando y eso vamos a dar en las clases siguientes. Vamos a practicar también y vamos a dar en la clase siguiente. Vamos a activar las corrientes derivativas o transfer, ¿sí? O sea, hacia el otro lado. Si no tenemos ganglios en una parte, nosotros vamos a trabajar sobre el otro lado. Pero lo que vamos a hacer es activar, ¿sí? Entonces, en esos 2 casos específicos que le di como ejemplo, se hace
el drenaje linfático de mantenimiento preventivo, o sea, cuando no hay un edema. Y después está el típico, ahora, como es una técnica que se aplica mucho por estética, está la persona que quiere hacerse un drenaje linfático completo, de rostro, de cuerpo, a miembro inferior, con el objetivo de desintoxicarse, sentirse más liviana, ¿sí? No hay un edema, no hay presencia de una patología y la paciente no tiene una patología de base. Pero yo trabajo para mejorar su circulación linfática y darle esa sensación de bienestar, ¿verdad? Y todos los beneficios que tiene mi drenaje linfático manual, ¿sí? Bueno, esa es un grupo de pacientes que nosotros vamos a atender. Y vamos a hacer un tipo de drenaje linfático. Y después están las que son de terapéutico específicamente, ¿sí? Y son en aquellas personas que sí presentan un edema. Por ejemplo, un linfedema, ya esa paciente que se hizo la cirugía de mamas y no recurrió a kinesioterapia preventiva, no se le dio una manga, ¿sí? Estuvo haciendo jardinería y le pinchó una espina, ¿sí? Hizo una celulitis y a consecuencia de la celulitis se le presentó un linfedema y se agravó mucho, ¿sí? Ese va a terminar siendo su paciente. Otro va a haber sido una cirugía estética, ¿sí? Secundario a eso, un linfedema. O también un hematoma traumático, ¿sí? O sea, un trauma, un golpe, una contusión, que provoca un hematoma, provoca un bloqueo o obstrucción del flujo linfático y provoca un edema, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo también voy a aplicar drenaje linfático manual, pero ya de otro tipo, ¿sí? Que sería ya terapéutico. ¿Sí se entiende? Sí, profe, es que me Bien. quedé colgada Entonces, cuando empezó a hablar con respecto a esta paciente que le había indicado, la que tuvo la cirugía en la rodilla, que lo que estaba pensando, preguntándome, mejor dicho, cómo, cómo yo trabajaría del lado derecho que ya no tiene la articulación de la rodilla para su evacuación. Eso es lo que me dejó así en la nebulosa. bueno, pero ella tuvo, estamos hablando del caso que me habían comentado la Sí, vez así pasada, mismo, ¿verdad? profe, así mismo. Bueno, pero esta paciente tenía linfedema bilateral. Esta era la misma. Así mismo, profe. Linfedema bilateral con un reemplazo de rodilla. Sí, que tuvo la cirugía, según me dijo la señora y según su ficha, todo lo que es la articulación prácticamente desapareció de ahí. Sí, se hizo Tiene una un... artroplastía. Se hizo una ahí artroplastía justamente ahí lo que significa, me quedé en la nebulosa y como que me quedé así, me desconecté un poquito de las clases pensando cómo yo le trabajaría, cómo seguiría su tratamiento con ella. claro, pero eso lo vamos a ver en el práctico, pero igual te voy a explicar. Se hizo una artroplastía ella. ¿Eso qué significa? Sí. Que se reemplaza tanto el lado de la articulación femoral, ¿sí? Como la articulación tibial, ¿verdad? O sea, el segmento, se reemplaza todo. Se corta y se pone una articulación nueva, que es la prótesis, ¿entendés? Independientemente de eso, cuando nosotros evacuamos miembro inferior, por eso yo quiero que me recuerdes un poco, porque no me acuerdo específicamente del caso, si era una paciente que me dijiste que tenía linfedema bilateral y su origen vos no sabías si era secundario o primario. Sí, así mismo la misma, es que Sí. bilateral, tanto miembro inferior como miembro superior. O sea, los 4 miembros tienen Sí, hinchados. sí, Y ya se los sabe brazos su también. origen, se sabe si es primario o secundario, No, algo. no, Sabe, nadie no, supo. Es no. muy raro que se presenten en los 4 miembros. Quizás justamente porque curse con obesidad, pero es raro que haya obstrucción y bloqueo de los 4 sectores, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hacemos un drenaje linfático con método LEDUC,
trabajamos por áreas, ¿sí? Y en el caso del miembro inferior, solamente en casos de la región interna de la rodilla, trabajamos y mandamos un poco de ese líquido, digamos, esa linfa hacia los plíteos. Pero todo se drena hacia ingle de ese lado. Entonces, si es que ella tiene intacto los linfáticos de la ingle, ¿sí? No importa, es independiente el hecho que se haya hecho una cirugía en rodilla. Lo que sí, si tiene cortes muy grandes, vos lo que vas a hacer es rodear toda la zona cicatrizal y drenar hacia ingle. ¿Me entendés? Ese luego es nuestro punto de llegada, ingle. Ahora, si vos dudas y pensás que también en ese grupo ganglionar de la ingle, homolateral, digamos que es, ¿qué lado es su cirugía? Derecha. Bueno, entonces, si crees que también hay problemas en esos ganglios del lado derecho, entonces lo que vos vas a hacer es activar a tus sistemas, a tus corrientes derivativas o transfer. O sea, ¿qué significa? Esas corrientes son corrientes linfáticas que no tienen una estación ganglionar en su lado, sino hacia el otro lado. Entonces, si vos crees que no va a drenar hacia el lado derecho de esa ingle, activas, pasás por pubis y te vas hacia la izquierda. ¿Entendés? Eso es como, así es como se trabaja. Me deja un poco descolocada el caso de tu paciente, que sea los 4 miembros, porque es realmente raro, ¿verdad? Es muy difícil que una persona tenga alterado, pero a lo mejor eso cursa con su misma obesidad, alguna otra patología de base, su hipomovilidad y todo eso. Pero vos podés trabajar de esa manera, evacuando hacia el otro lado. ¿Sí? Correcto, profe, gracias. Bueno, ese ya sería un método terapéutico, no el de mantenimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, lo siguiente que hablamos, aparte de las 2 formas de aplicar, la diferencia grande que existe es que cuando hay edema, agregamos la maniobra de reabsorción. Ahora, cuando no hay presencia de edema, lo único que hacemos es el vaciamiento ganglionar o la llamada o gran llamada que le llaman en otro, la evacuación y nada más. ¿Sí? Mientras que si existe edema, vamos a hacer la evacuación, el vaciamiento ganglionar, la evacuación y la reabsorción. ¿Se entiende? Esas son las grandes diferencias. ¿Cuáles son las maniobras, ahora que ya les nombré, para repasar y por qué las vamos a hacer? El del vaciamiento ganglionar o la llamada, la que se trabaja sobre el ganglio, se hace para vaciar ese ganglio, ¿sí? Que corra la linfa que está ahí depositada, que es de forma temporal, que está depositada y después eso continúa. Pero ya que se quedó ahí y nosotros vamos a trabajar de forma distal, supongamos, vamos a hacer una llamada, un vaciamiento ganglionar en axila, ¿sí? Porque nosotros queremos ya trabajar en el dorso de la mano. Entonces lo que vamos a hacer, esta es nuestra zona, digamos, nuestro depósito principal. La primera maniobra que hacemos es la de vaciamiento ganglionar o llamada, para que el agua, la linfa de acá, continúe su camino y me quede vacío. ¿Sí? La siguiente maniobra se trabaja en las zonas sanas, ¿sí? Entre el ganglio y el edema. ¿Para qué? Para que la linfa que se encuentran en los colectores pasen hacia los depósitos y me deje las vías libres para que cuando yo llegue a mi edema que está acá y haga la maniobra de reabsorción y mueva mis proteínas o macromoléculas y el agua, haya espacio para que corra libremente hacia los ganglios. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso hacemos esas 3 maniobras.
Y ahí es donde se entiende por qué en el caso de que no hay edema no hace falta hacer reabsorción. Porque no hay ni proteínas ni líquido en el intersticio que nosotros queremos meter. Solamente tenemos que facilitar el movimiento de la linfa dentro de los colectores cuando hacemos la de mantenimiento o prevención. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Entonces, preguntas Profe, hasta acá. una consulta que me quiero sacar de las dudas. Dígame. Yo había hecho un curso de drenaje linfático y en ese curso ellos daban las pasadas o las maniobras en números impares. ¿Qué tiene que ver en ese sentido? ¿Qué método es? La verdad que no me acuerdo. Ellos daban en números impares. Cada método tiene como, digamos, reglitas específicas, ¿verdad? ¿En qué sentido me decís pasadas impares? La cantidad de veces que pasás. Sí, así mano. mismo. Ellos, sí, la profesora siempre hacía en números impares. Y los, ¿cómo es? Los deslizamientos, Boder, entonces vos hiciste el método Boder. no, no me Te recuerdo. habían No me acuerdo. puntos fijos, móviles. No, era un curso de drenaje linfático postquirúrgico. Claro, independientemente a la patología, siempre hay un método. Pero ¿entendés? sinceramente no me acuerdo. Y en el certificado solamente daba el curso de capacitación de LM nada más. No me acuerdo qué método usaban. Por eso te digo que cuando uno busca a perfeccionarse por lo menos o capacitarse en un área, yo siempre les recomiendo en lo que tenga que ver con drenaje linfático, que consulten siempre qué método les van a enseñar. Porque hay métodos que están registrados y que tienen evidencia científica de que funcionan. Después hay un montón de otros métodos modificados, pero que no han sido estudiados, ¿entendés? Y realmente el número o cantidad de pasadas que tengas, si es par o impar, en el caso, por lo menos los métodos que yo manejo, principalmente el método LEDU, no, es indistinto, ¿sí? O sea, nosotros nos manejamos por lo que vemos, ¿sí? En el caso de un edema, por ejemplo, vamos a hacer la maniobra hasta que logremos que cambie el tono y la consistencia del edema, y después baje el volumen, ¿entendés? No hay que contamos 1, 2, 3, 4, 5, ya está y seguimos, ¿entendés? Porque nosotros con nuestro método vamos y trabajamos una zona específica, ¿sí? Y tiene una cantidad de tiempos y hay ciertas cosas o criterios que nosotros manejamos para pasarnos a otro sector, ¿se entiende? Por eso en lo que tenga que ver con otro método, a veces yo me quedo en la nebulosa porque justamente me hablan de estas cosas y yo me pierdo porque yo manejo algunas maniobras de otros métodos, pero el método que yo utilizo y el método que yo enseño es LEDU, que es el más sencillo que se maneja. Pero todo tiene respaldo, todo hay evidencia, ustedes si buscan van a ver que hay estudios y comparaciones en que cada una de las maniobras tiene un resultado favorable en lo que tenga que ver con linfedemas, ¿sí? Ahora, lo que varía es según la patología. Por ejemplo, en el caso de una cirugía plástica, ¿sí? A veces hay lesión de los vasos linfáticos, entonces no vamos hacia el mismo, no hacemos el mismo trayecto. Vamos a tener que rodear la zona o estimular y trabajar sobre las corrientes transfer, activarlas, ¿entiendes? Pero eso es lo que se modifica. Pero las maniobras no. Las maniobras siempre son las mismas, que son estas 3 específicas, ¿sí? Correcto, profe. Lo que yo también les recomiendo, si ustedes ya dieron curso de distintos métodos, todos los métodos, por lo menos los que tienen validación, ¿sí? Como les digo, Boder, LEDU, Godoy, ¿sí? Entre otros, tienen maniobras
específicas, ¿sí? Por ejemplo, Boder tiene los círculos fijos, los círculos móviles. Intenten seguir las maniobras según cada método, no mezclen, porque si no, no van a tener un resultado favorable, ¿sí? Porque uno busca en internet a veces y encuentra un montón de información, sí, inclusive mezclada. Y uno va y lo repite porque es como una receta de cocina, pero no les va a funcionar. Ustedes tienen que saber por qué hacen cada una de las maniobras, ¿sí? Y justamente, por qué en casos específicos se hace de una manera y en otros no. Pero eso únicamente la teoría, ¿sí? Es lo que le va a hacer que se les abra la mente. Porque si ustedes van y copian maniobras sin saber por qué lo están haciendo o para qué les están haciendo, entonces probablemente cuando lo apliquen no les dé resultado. ¿Sí? Bien, entonces, continuando. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, ya las maniobras, ya saben por qué las hacemos y para qué. Ahora podemos continuar con nuestras diapositivas. ¿Nadie más tiene preguntas? Profe, ¿podrías repetir cuáles son las maniobras en el caso de que sí haya edema? Sí. Nosotros tenemos dos que se hacen en los dos casos hipotéticos, ¿sí? Que es la maniobra de llamada o vaciamiento ganglionar, ¿sí? Esa maniobra de llamada o vaciamiento ganglionar se hace sobre la raíz de los ganglios, los grupos ganglionares. O sea, si yo quiero drenar miembro superior, lo hago en axila. También puedo, si quiero hacerlo cuello, hombro y mamas, lo hago en supraclaviculares, ¿sí? Si quiero hacer miembro inferior, lo hago en ingle, ¿sí? Esos son los grupos ganglionares específicos, donde más tenemos. Ahí es donde hacemos el vaciamiento ganglionar o la llamada. La siguiente maniobra se denomina vaciamiento de colectores, o sea, vasos colectores o evacuación, ¿sí? Y ahí lo que yo hago es mover la linfa de los vasos colectores, ahí donde están los linfangiones, hacia los ganglios. Por eso es de proximal a distal. Y la tercera maniobra, en el caso que haya edema, es la reabsorción, que es la maniobra que se hace sobre el edema para poder activar, digamos, a los capilares iniciales y que absorban ese líquido que se encuentra en el intersticio y las macromoléculas, o sea, las proteínas que están ahí estancadas. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Sería entonces, Genial. Eso me interesa que manejen, pero así, o sea, como el Padre Nuestro, se despierten y tin, 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 los tres. ¿Sí? sería entonces, profe, llamada o vaciamiento ganglional. Sí. La primera, la segunda, la evacuación, Sí. y la tercera sería la reabsorción. La evacuación, ¿cuál era el otro nombre, profe? La de evacuación o vaciamiento de colectores. Vaciamiento colector. Por eso les digo, vamos a manejar nosotros, entre nosotros, como evacuación para no confundir con la maniobra de llamada, ¿sí? O vaciamiento ganglionar, porque también se le llama llamada o vaciamiento de colectores, ¿sí? Entonces, por ahí los términos confunden. Entonces le vamos a poner como un nombre de pila, llamada, evacuación, reabsorción. ¿Está? Ah, el primero va a ser llamada, el otro, Sí. porque ves Evacuación. que la maniobra de llamada dijiste que es el vaciamiento o la evacuación de los vasos colectores. También, por eso te digo, tienen el mismo nombre, la llamada evacuación o vaciamiento de ganglios y el otro es llamada evacuación de colectores, ¿sí? Entonces tiene el mismo nombre y entonces lleva a confundir. Uno es ganglios y el otro es colectores. Entonces, para no confundirnos, ¿sí? Vamos a hablar de llamada, ¿sí?
o vaciamiento ganglionar, evacuación y reabsorción, ¿sí? ¿O te confundí más? Sí, profe, entendí. Ah, dale, Sandra. Sí, lo que pasa es que los nombres son muy parecidos, entonces después nos confundimos. Por eso es que yo ya pero les tengo que decir, porque después van a la bibliografía y van a decir, la profe dijo así y acá dice otra cosa. Entonces, como tienen muchos sinónimos, nosotros vamos a utilizar nombres bien diferenciados para no confundirnos. ¿Está? Bien, seguimos con nuestra diapositiva. Bien. La posición del paciente es súper importante para el drenaje linfático manual. Si bien existen evidencias que en algunos sectores, por ejemplo la cara, la gravedad no tiene mucho efecto, siempre se busca colocar al paciente o la zona que se va a realizar el drenaje linfático en una posición que favorezca el drenaje, o sea, en una posición en declive, ¿sí? ¿Para qué? Para que la fuerza de gravedad facilite la función fisiológica del drenaje. De hecho, Leduc hizo varios estudios con imágenes en donde el simple hecho de colocar el miembro en posición de drenaje, o sea, en declive, se veía después de unos minutos, ¿sí?, cómo facilitaba el drenaje linfático, ¿sí? Entonces, es como para sumarle a nuestra técnica y darle un mejor efecto. Entonces, la posición de declive es útil en cada aplicación del drenaje linfático manual. Por eso es importante, tanto la posición con nuestras manos, eso lo vamos a ver en el práctico, como también la utilización de algún tipo de elementos que nos ayuda a eso, ya sea la camilla, que sea articulada para poder elevar, por ejemplo, las piernas o incluso colocar en una posición semisentada al paciente, o la utilización de rodillos, de cuñas, almohadas, todo eso nos va a ayudar para poder colocar el sector que nosotros queremos drenar en una posición en declive. Así como para los miembros superiores e inferiores, ¿sí? En el caso de drenar brazos o piernas, ¿sí? Entonces al paciente se le coloca normalmente en posición supina y el miembro que se va a drenar se le coloca en una posición de declive, a no ser que quieran, por ejemplo, trabajar la zona de la espalda o activar los transfer que van a colocar en lateral. Pero también siempre buscan colocar el miembro en una posición en declive, ¿sí? En el caso de la cara, si bien como les dije al principio, no hay evidencia de que la gravedad actúe tanto en el rostro porque son zonas pequeñas, se coloca de igual manera al paciente semisentado, ¿sí? Entonces, para poder facilitar la posición de declive, porque eso se drena hacia la zona supraclavicular. A todos los ganglios primero y después se pasa a la supraclavicular. Y el hecho de que la posición es más agradable también al paciente y se logra relajar. A veces trabajamos inclusive semisentado frente al espejo. O sea, hay diferentes formas para trabajar, pero siempre buscando que el paciente esté en una posición cómoda, que haya cierto declive y que ustedes estén cómodos, ¿sí? Eso siempre, eso es base fundamental. Nuestra posición siempre tiene que ser una posición cómoda también para poder trabajar. Bien, entonces, vamos a hablar sobre las maniobras de mantenimiento, ¿sí? Y vamos a hablar del drenaje de llamada de mantenimiento de los ganglios, ¿sí? Que es el primero que les dije, ¿sí? ¿Dónde se realiza ese drenaje de llamada, ¿sí? O de los ganglios, es cuando vaciamos los grupos ganglionares. Se realiza en la raíz de los miembros o en la base del cuello, o sea, en la región axilar, en la ingle o en la base del cuello, que son en la zona
donde se reúne la mayor cantidad de nuestros ganglios. ¿Qué nos facilita esa maniobra? El vaciamiento de esos ganglios, que le hablaba de que eran nuestros depósitos, ¿sí? Y que continúa su trayecto. La maniobra de llamada, y ahora no nos vamos a complicar tanto en la técnica si va a las agujas del reloj o no, porque eso lo vamos a ver en el práctico, vamos a dibujar y vamos a practicar todas las veces que sea necesario. Lo que yo quiero que sepan es para qué van a hacer esta maniobra de llamada, ¿sí? Y cuánto tiempo y en dónde lo tienen que hacer. Entonces, en la raíz de los miembros facilita el vaciamiento de los ganglios y esta maniobra, ¿sí? Cada una de las maniobras se repite de forma sucesiva a un ritmo de ejecución lenta. Y eso es de 3 segundos aproximadamente. Por eso siempre les digo que cuenten 1, 2 y 3, ¿sí? O que combinen con la respiración. Inhalo, exhalo, generalmente dura entre 3 a 4 segundos, ¿sí? Entonces pueden combinar con las respiraciones del paciente para saber cuánta cantidad están haciendo, o sea, con qué ritmo están haciendo su maniobra de llamada, ¿sí? La presión que se aplica es suave y cuando se hace un retroceso lo que se hace es un estiramiento, un leve estiramiento de la piel, ¿sí? Justamente ese despegue de la piel ancla, ¿sí? Y permite que haya un vaciamiento, un mejor vaciamiento, ¿sí? Las manos se van a desplegar con un contacto progresivo en sentido horizontal, ¿sí? Y ya le van a ver la imagen y eso después lo vamos a practicar uno a uno. Esto es un drenaje de llamada o la maniobra de llamada, ¿sí? Sobre los ganglios inguinales. Recuerden que está voy a poner mi puntero. ¿Sí? En esta zona tenemos nuestros ganglios, ¿sí? Este es el pubis, está la raíz del miembro, y acá se encuentran nuestros ganglios, ¿sí? Por eso se tiene que colocar ahí la mano, es una zona sensible a tratar. Por eso es importante que ustedes sean súper profesionales, porque el pudor del paciente, ¿sí? Está muy, muy afectado en estas maniobras. Generalmente en realidad se les pide que abran un poco más las piernas y se coloca la mano en toda la ingle, ¿sí? Se aplica la mano. Y ahí como ven, este es el inicio en donde se aplica de distal hacia proximal, y luego se coloca toda la mano en esa posición y va hacia atrás haciendo un pequeño despegue de la piel, ¿sí? Y esa maniobra dura 3 segundos aproximadamente y lo que buscamos es vaciar los ganglios inguinales. ¿Se entiende? ¿Sí me siguen, chiquillas? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿se entiende? Este es sobre los ganglios, es la que nosotros le decimos llamada, pero su nombre completo es drenaje de llamada de los ganglios. ¿Ok? Siguiente maniobra. El drenaje de llamada llevan el mismo nombre, pero tienen distinto apellido. De los colectores. ¿Sí? Ese es donde hacemos sobre los vasos colectores. ¿Y a ese cómo le llamábamos? ¿Alguien me quiere contar cómo le llamamos a esta maniobra para no confundirnos con la primera? La evacuación sería. Exacto, excelente. Evacuación. La maniobra de evacuación, y ya les voy a mostrar. Pueden prender sus camaritas y ponen sus manitos, así practicamos ya. ¿Sí? Se llama maniobra de evacuación o también le decimos maniobra de entrega. ¿Por qué entrega? Porque colocamos la mano en una posición, ¿sí? En donde están nuestros bordes, ¿sí? Este es el cúbito y este el radio, ¿ven? Hacia el borde radial, empieza con la mano en esta posición y termina hacia el borde cubital. Entonces, da la apariencia que estamos entregando algo. ¿Sí? Empiezan acá y hacen este movimiento. En el caso de este movimiento con las dos manos, hacemos en los miembros principalmente. Una vez que manejamos esto,
Después podemos aplicarlo con una sola mano en sectores más chiquitos, hasta con un dedo en el rostro, ¿sí? Pero haciendo la misma maniobra. Pero es una maniobra de entrega. Empezamos borde radial y hacemos este movimiento de entrega, donde cuando hacemos este movimiento tenemos contacto completo sobre la zona que estamos evacuando, ¿sí? Y terminamos, y continuamos. Y el movimiento es de proximal a distal. ¿Qué significa? Que si yo tengo, este es mi proximal porque queremos llevar hasta acá, y este es mi distal. La maniobra se realiza desde lo más cercano al ganglio y se va dirigiendo hacia el edema. Eso es de proximal a distal, ¿sí? No es del edema hacia el ganglio, que suele ser un error muy frecuente, ¿sí? A la hora de aplicar drenaje linfático. ¿Está bien claro? Entonces, la maniobra es de proximal a distal. Cuando digo proximal, me refiero a la zona ganglionar que vamos a drenar. ¿Está claro? ¿Por qué les subrayo esto? Porque cuando demos cara se les va a armar un guarará. Porque en la cara tenemos ganglios bilaterales. Entonces me van a decir proximal a qué, siempre buscamos el proximal el centro y resulta que nos vamos hacia otra parte. Entonces, proximal al ganglio que vamos a tratar. Entonces, si este ganglio es que vamos, este grupo ganglionario que queremos drenar, nos vamos a ir desde la oreja hacia el labio. ¿Sí? No así. ¿Está? ¿Qué tal hasta ahí? Bien, profe. Puede que se les arme un guarará ahora en la cabeza, entonces después agarran el Ya se me armó material. todo el guarará, profe, tranquila. Pero eso es bueno. Eso es bueno porque significa que estás absorbiendo información. Generalmente cuando las dudas empiezan a aparecer es porque estás recibiendo información y la estás comprendiendo. Y cuando más comprendes y más información recibís, más guarará se te arma en la cabeza. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque vos después vas a ir a leer la teoría y vas a entender, ah, por eso dijo la profesora, no es que estaba loca. Y después, cuando demos el práctico y vos ya hayas leído varias veces, me vas a preguntar específicamente tu duda. Y cuando te quite la duda, entonces se va a iluminar tu cerebro. ¿Está? Muy bien. Ahora que ya le hice un guarará y les mezclé todo, porque esto es mucha información, les voy a dar un break de 10 minutos para que vayan a enfriar un poco su cabeza, tomen algo dulce para aumentar un poquito su glicemia, ¿sí? Vayan al baño y nos encontramos y 40. ¿Está bien? Dale, profe. Correcto, profe. Dale. Hola. ¿Están de vuelta? Hola, profe. Sí, de vuelta. Genial. Si no tienen pregunta, continuamos con la proyección. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Muy bien, entonces les dejo otra vez la imagen de lo que sería la maniobra de evacuación. En lo que les especifiqué que iniciamos con el borde radial y terminamos con la mano, ¿sí? O sea, la maniobra exagerada con el borde cubital, pero la maniobra termina apoyándose toda la mano sobre el segmento, ¿ven? Esta posición, terminamos acá. Empezamos con el radial y vamos. Y hacemos nuestra maniobra de entrega de proximal a distal. Proximal respecto a los ganglios que vamos a drenar, ¿ok? Perdón, sí, está bien, que vamos a
ir a drenar. Entonces, para recalcar, esto ya lo dije, voy a quitar nomás llamada para no confundirles. Entonces, la maniobra de evacuación se aplica en las regiones sanas, situadas entre el edema y los territorios proximales hacia los cuales se drena. O sea, como les expliqué, queremos drenar, tenemos un edema en dorso de la mano, ¿sí? Tenemos que ir a drenar en los ganglios axilares homolaterales. Entonces, la maniobra de evacuación se ejecuta en las áreas sanas entre esos dos puntos, proximal hacia los ganglios que queremos drenar. ¿Quedó claro? Alguien me dice sí o me tira un dedito, o el que está confundido también me pide que le vuelva a repetir. Bien. Algo importante también es que hay evidencias, se hicieron estudios, ¿sí? Que demuestra que la maniobra de evacuación no tiene ninguna incidencia si se aplica a gran distancia del edema. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico, puedes repetir, ahí está Carlos. Bueno, Carlos, ¿puedes activar tu micrófono y explicarme lo que no entendiste o solamente lo que corresponde a la maniobra de evacuación? ¿Querés que te explique? Carlos. La evacuación. Bueno, entonces le decía, evacuación. Vamos atrás para que aprendamos todo de vuelta. Bien. La maniobra de evacuación, que también se llama drenaje de llamada de los colectores, se hace sobre los vasos colectores, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos capilares que vienen desde distal, ¿sí? Y van haciendo cada vez más grandes hasta formar los vasos colectores, ¿se acuerdan? Donde están los linfangiones. Y esos van a terminar ya hacia los grupos ganglionares. ¿Mm? Entonces, esta maniobra de evacuación la hacemos sobre los vasos colectores. Si en el caso de que tengamos un edema en el dorso de la mano, acá tengamos hinchazón, ¿Mm? Nosotros tenemos que ir a drenar, ¿sí? Esa linfa hacia los ganglios axilares, ¿sí? Entonces, después de hacer la maniobra de llamada o vaciamiento de los ganglios, vamos a hacer la evacuación. Y la evacuación se va a ejecutar sobre los vasos colectores, que va a estar entre la axila, o sea, entre los ganglios axilares y el edema. Entonces vamos a hacer desde acá y vamos a ir bajando. ¿Por qué? Porque es de proximal a distal, ¿sí? Y el objetivo de esta maniobra es movilizar la linfa que se encuentran en los vasos colectores hacia los ganglios para que quede espacio en esos vasos o en esos linfangiones para recibir la nueva linfa que va a entrar por los capilares, que está acá entre el intersticio, ¿cierto? Ese edema, esa hinchazón, no forma parte de nuestra corriente linfática, eso está afuera. Nosotros queremos meter, y es nuevo volumen lo que vamos a meter. Y entonces tenemos que tener vacíos los vasos. Y por eso hacemos la maniobra de evacuación, movilizando la linfa hacia los ganglios
que queremos drenar, que en este caso el ejemplo serían los axilares. Entonces, realizamos la maniobra que inicia con el borde radial y hacemos como una especie de ofrenda o entrega apoyando toda la mano al final sobre el segmento que estamos trabajando. Y cuando digo de proximal es a los ganglios que queremos drenar. Entonces vamos a empezar en la raíz y vamos bajando, ¿sí? Hasta llegar al edema. Por eso es que decimos que la maniobra se aplica a las regiones sanas situados entre el edema y los territorios proximales hacia los cuales se quiere drenar. El edema está acá y los ganglios están acá. Y la maniobra de evacuación la realizamos acá, donde están los vasos colectores. ¿Se entendió? Sí, profe. Carlos, ¿entendiste? O no sé si es Carlos el nombre que usa, pero es una chica. Suele pasar. Sí, ya entendió. Perfecto. Entonces continuamos. Bien. Entonces les decía que hay algo que se demostró y se hicieron estudios también, en que si nosotros hacemos la maniobra de evacuación, ¿sí? Lejanos al edema. Por ejemplo, tenemos un edema en miembro superior y trabajamos sobre el miembro inferior, no tiene ninguna incidencia en el edema, ¿sí? Siempre tiene que ser en el trayecto cercano, ¿sí? Entonces, según la experiencia se demuestra que la maniobra de llamada no tiene ninguna incidencia si se aplica a gran distancia del edema. Entonces, si la aplicamos en el muslo, no influye en ningún modo en la evacuación de las macromoléculas, que serían las proteínas grandes, si el edema está alojado en el dorso del pie, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que hacemos es hacer un camino, ¿sí? Que no podemos solamente evacuar muslo y no evacuar pierna si queremos que baje el edema del dorso del pie. Lo mismo en la mano, ¿sí? No podemos solo evacuar brazo y no evacuar antebrazo si queremos que disminuya el edema del dorso de la mano, ¿sí? Si está muy lejos, no va a influenciar mucho. Pero sí, la maniobra de evacuación facilita la progresión de la linfa intravascular y desencadena el proceso de evacuación de las macromoléculas, que serían las proteínas grandes concentradas en el edema. Y también se demostró que la maniobra de llamada, o sea, la maniobra de evacuación, aumenta de forma considerable el efecto de las maniobras de reabsorción subsiguientes. Les traduzco. ¿Qué quiere decir? Como les dije, si ustedes evacuan solo brazo y no evacuan antebrazo y se van directo al edema, no les va a servir. Tienen que evacuar todo el brazo, todo el antebrazo hasta llegar al edema, ¿sí? Existen evidencias en que solo la maniobra de reabsorción hace que se movilicen las macromoléculas, pero sumada a la maniobra de evacuación se vuelve muchísimo más efectivo porque el camino está más libre, ¿sí? Entonces, para ver la importancia de esta maniobra, nomás lo que les subrayo este asuntito, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a la tercera maniobra. La maniobra de reabsorción. La maniobra de reabsorción se aplica sobre el edema, o sea, donde está hinchado. Favorece la recuperación de este por los linfáticos iniciales. Como les dije, cuando hablamos de un edema, hablamos de líquido extravasado, o sea, que salieron de los vasos sanguíneos y se quedaron atascados entre las células, en el intersticio. Entonces, cuando nosotros hacemos una maniobra de reabsorción, lo que hacemos es estimularle a los capilares linfáticos, o sea, los linfáticos iniciales, para que se abran, ¿sí? E ingrese ese líquido.
Pero ese líquido, o sea, justamente el hecho de que se extravase, que haya salido agua de los vasos, es a consecuencia de que había proteínas grandes que no se movieron y atraían el agua. Con nuestra maniobra nosotros movemos las macromoléculas y al mover las macromoléculas también movemos el agua. Por eso es que las maniobras del drenaje linfático manual son irreemplazables, porque cualquier otro método colabora con la evacuación, pero no moviliza las macromoléculas, ¿sí? Y eso es algo que tienen que anotar ahora porque es pregunta de examen y es súper importante. Bien, entonces, ¿cómo se realiza? Las manos del kinesiólogo, del terapeuta, se van a mover como una especie de almohadilla secante. ¿Qué significa esto? Que tapamos, ¿sí? Algo, hacemos una maniobra de almohadilla y es en sentido proximal, ¿sí? Empezamos con el borde cubital y vamos apoyando todo el segmento, ¿sí? Toda la mano sobre el edema, ¿sí? Como si fuese que estamos tapando el edema, pero apoyando toda la mano. Y se realiza hacia los colectores de la evacuación, ¿sí? O sea, hacia la zona que nosotros queremos drenar. El edema se va a ir reabsorbiendo de a poquito, ¿sí? Y generalmente empieza por las zonas más cercanas a los colectores de la evacuación. O sea, si el edema se extiende en todo el dorso de la mano, vamos a notar cómo empieza a disminuir en un sentido más proximal que distal. ¿Sí? ¿Se entendió? En la imagen se ve la maniobra de reabsorción con ambas manos, ¿sí? Suponiendo que el miembro se encuentra aquí, voy a usar un control, ¿sí? Se coloca una mano acá y la otra para completar, ¿sí? La circunferencia del miembro. Y se realiza, ¿sí? Con los bordes cubitales y se termina con los bordes radiales apoyando completamente la mano sobre la zona que se está reabsorbiendo, ¿sí? De esta manera. Si se hace con una sola mano, van a ver esta maniobra, ¿sí? Y normalmente se hace con las dos, y eso es lo que se ve en la imagen. ¿Me siguen? Genial. Igual como les dije, no se desesperen por quitar exactamente la maniobra, pues lo vamos a repasar en el práctico, ¿sí? La sucesión de las maniobras de reabsorción se va a prolongar, o sea, lo vamos a hacer hasta notar que disminuye el tono, ¿sí? La consistencia del edema. De un edema duro así, van a empezar a sentir cómo se empieza a ablandar más. Y el volumen del edema, ¿qué significa? El tamaño del edema. Y van a empezar a notar ciertos cambios, incluso la piel, cómo disminuye el brillo que tiene la piel edematizada, cómo se empieza a arrugar, porque obviamente como estaba estirada, al disminuir el volumen se empieza a arrugar y da una apariencia de uva pasa. Entonces, el concepto de disminución del tono del edema o consistencia del edema supone que bajo la presión de los dedos, cuando nosotros estamos haciendo la maniobra, ustedes van a percibir cómo empieza a disminuir la resistencia del edema, o sea, se pone más blando, el cual se vuelve cada vez más blando de forma gradual. Este signo clínico es evidente, o sea, lo que evidencia es la mejoría y se advierte, se siente primero que se ablanda antes de ver que se achica el edema, ¿sí? O sea, lo primero que van a sentir es que se vuelve más blando. Y si continúan, van a ver cómo se achica el edema. Y si después van a tomar medidas, van a notar que realmente se achicó el edema, el volumen, ¿sí? El drenaje por reabsorción evacúa en primer lugar los territorios cercanos a las vías de evacuación. ¿Qué quiere decir? Lo que les dije hace rato. Si ustedes tienen un edema de antebrazo y mano, lo primero que van a notar que se va a achicar
es la zona del antebrazo, o sea, la zona más proximal, ¿sí? Y eso se da con el fin de liberar progresivamente los sectores más distales del edema. Muy bien. De vuelta, quiero ver sus caras porque es importante que no nos quitemos la duda sobre estos puntos. Quiero saber si me siguieron bien, porque esa fue la descripción específica de cada una de las maniobras. Y si tienen Sí, dudas, profe. quiero que pregunten sin vergüenza. Entonces, suponerle el caso de un paciente al que le haya hecho cavitación. Entonces, en ese Ajá. caso, yo haría, o sea, no haría, mejor dicho, la reabsorción, haría solamente lo que es llamado. Exacto. Harías tu llamada o vaciamiento ganglionar y tu vaciamiento. ¿Entendés? Perdón, tu evacuación. Las dos maniobras. Supongamos que voy a hacer una cavitación en abdomen. Estamos hablando de estética. Vamos a hacerlo, ¿sí? Este sería un tratamiento de drenaje linfático combinado con una terapia para producir lipólisis, o sea, para reducir adiposidad localizada. Esa es la cavitación. Entonces, es recomendadísimo el drenaje linfático post ultracavitación. Entonces, vos le das a tomar agua para arrancarlo a tu paciente, darle como medio litro antes de empezar tu cavitación, pero eso para ayudarle a tu cavitación. Le aplicas la cavitación, terminas tu cavitación. A ver, dame un caso hipotético. ¿Dónde le harías? Abdomen, justamente. Abdomen o pierna, famoso. Abdomen. Bueno, vamos a hacer abdomen y vamos a hacer cuadrante inferior de abdomen. Recuerden que el abdomen lo tenemos tanto para cavitación, ultrasonido, drenaje linfático, lo dividimos en 4 cuadrantes. O sea, no es un abdomen, son 4 pedacitos de abdomen, ¿sí? Entonces, supongamos que trabajaste, donde más se trabaja en abdomen normalmente es la zona más baja, ¿sí? Que es donde se forma la pancita. Entonces, los 2 cuadrantes inferiores. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a analizar? Es si su flujo linfático está indemne, si no hay cicatrices, si no tuvo como cirugías, por ejemplo, una cesárea puede obstruir el trayecto linfático hacia tu grupo ganglionar más cercano, ¿sí? Miramos, está sano, no tiene nada. Entonces, tenemos dividido en 4 cuadrantes, 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores. En el método Leduc, los cuadrantes inferiores se drenan hacia los ganglios inguinales y los cuadrantes superiores hacia los axilares. O sea, tu cuadrante superior izquierdo hacia la axila izquierda, tu cuadrante inferior izquierda hacia la ingle izquierda, ¿sí? Entonces, tu drenaje linfático de ambos cuadrantes va a ser el cuadrante inferior izquierdo hacia tu ingle izquierda y el otro hacia la derecha, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer, cuando voy a drenar mi izquierdo, voy a hacer el vaciamiento ganglionar o la llamada en mi ingle izquierda y lo siguiente va a ser la maniobra de evacuación de proximal a distal tomando todo el cuadrante izquierdo. Y repetís. Volvés y repetís por lo menos 3 a 5 veces, ¿sí? Y después te pasas a tu otro cuadrante. ¿Trabajaste también cuadrante superior? Trabajás y al siguiente cuadrante y al siguiente cuadrante. O sea, te va a llevar por lo menos 15 minutos un drenaje linfático de mantenimiento en abdomen, porque no hay edema. Y vas a trabajar por cuadrante. ¿Se entendió? Profe, y en la maniobra de reabsorción también va de proximal a distal, ¿verdad? En realidad, la reabsorción se hace sobre el edema, pero vos vas a notar cómo se reabsorbe más la zona más cercana. Ponerte en un edema en abdomen, te hizo una lipo, ¿sí? Y tener un edema en abdomen y vas a ver que está más hinchado hacia el pubis, ¿sí? Entonces vos tenés que drenar hacia tu ingle. Pero está todo hinchado el abdomen inferior.
Y vos vas a empezar a hacer tu maniobra de reabsorción en todo el edema. Y sí, si es grande, entonces vas a trabajar más proximal hacia tus ganglios y vas tomando todo el edema. ¿Se entiende? Entonces vas haciendo esto y vas tomando y volvés a la zona hasta ir tomando todo el sector del edema. A medida que vos repitas, vas a notar cómo se achica más tu hinchazón en la zona más cercana al ganglio. ¿Se entiende? Pero es Entonces, completamente... la ¿Sí? dirección de la evacuación viene a ser la misma para la reabsorción. Claro, pero la evacuación vos haces en zonas sanas. ¿Entendés? Entiendo esa parte, pero la Sí. dirección nomás lo que pregunto. Y por eso la reabsorción vos haces sobre el edema y te quedas sobre el edema. Sí. Ahora, si tenés una extensión, supongamos, tenés una extensión muy grande que tus dos manos no toman, entonces te vas desde proximal y te vas alejando a distal y regresas. ¿Se entiende? Pero es sobre el edema mismo, no te vas hacia zonas sanas. ¿Ok? Pero, sí, sí. Y sí van a notar cómo se reabsorbe más en las zonas cercanas a los ganglios, pero eso es algo comprensible. ¿Por qué? Porque está más cerca de la zona a evacuar. Entonces, al poder metemos más cerca de los tubos, entonces se va a ir primerito eso. Y lo más distal va a ir después. Entonces, lo más evidente es que todo lo más cercano hacia los colectores y hacia los ganglios se reduzca más rápido. ¿Sí? Bien. Otra pregunta, y es importante que hagan este tipo de preguntas, porque así realmente se entiende. Porque cuando a uno habla da demasiada información y se les arma un guardaracito en la cabeza. Profe, una consulta que Dígame. me pasó la semana pasada, o sea, sí, la semana pasada con una paciente postquirúrgica, lipo y abdominoplastía. En la abdominoplastía, lo que es la zona umbilical desaparece prácticamente, ¿verdad? Cuando baja se le hace un ombligo falso, se le dice, Sí. ¿verdad? Bueno, esta paciente, cuando yo le trabajaba, bueno, antes que empiece las sesiones conmigo, ya empezó a sangrar por el ombligo falso. Eso es normal. Entonces, es normal. Pero cada vez que le trabajaba sangraba. No. Y eso es normal también. Entonces, mi consulta es, lo ideal es seguir trabajando o se suspende el trabajo de drenaje en la zona abdominal y trabajar solamente. No, tenés que seguir trabajando. Solamente que la zona donde estás evacuando probablemente esté mal. Porque al tener una abdominoplastía, toda tu zona, o sea, la abdominoplastía, para los que no saben, o la dermolipectomía, lo que se hace es se saca la grasa de la zona abdominal, si hay piel en exceso también, se estira la piel y se cose en la zona púbica, ¿sí? Es como una pequeña gran sonrisa desde las dos crestas ilíacas, desde una a la otra abajo, ¿sí? Sobre el pubis, ¿sí? Entonces, en caso que haya habido mucha piel de exceso y se haya cortado, es donde se cambia de lugar el ombligo, ¿verdad? Y se cambia el lugar, eso es un detalle. Bueno, se cambia el lugar. Bien, el tema es que todo ese trauma que provocó, porque imagínense, sacó grasa, se estiró piel, todo nuestro territorio linfático está alterado, todo está cortado, ¿sí? Literalmente agarraron y cortaron nuestra red y tiraron. Eso lleva semanas para volver a recuperarse. ¿Entendés? O sea, es como lo que pasó cuando llovió en ruta 1, ruta 2, que agarró y pasó el río y nos cortó la ruta. Bueno, eso mismo pasa cuando hay una cirugía de este tipo, ¿sí? Y por otro lado tenemos una cicatriz enorme que pasa de cresta ilíaca a cresta ilíaca. Yo eso no puedo drenar a ingle.
Ahí no tengo manera, no hay puentes para ir a cruzar, porque no puedo usar mis corrientes transfer. Entonces, tengo que ir a drenar hacia axila, todo el abdomen. Y lo que hago en las zonas cicatrizales es rodear, buscando activar red linfática para poder drenar hacia las zonas que están sanas. ¿Entendés? Suele pasar dos errores en este tema de los ombligos falsos o cuando empieza a drenar con la movilización. La gente cree que si drena hacia la zona del agujerito es más rápido y se va el edema, ¿verdad? Eso es edema cercano, que a veces es linfático, que sale obviamente y evacua por la cicatriz, por la herida, ¿sí? Por eso mismo se coloca a veces un drenaje. Pero tu drenaje linfático no tiene por qué cambiar de camino, aunque drene en el ombligo o drene en otra parte. Vos tenés que seguir manteniendo tu drenaje hacia tu camino. ¿Entendés? Profe, una consulta. Otro error que Una consulta, o ¿sí? sea que uno pierde entonces el sistema linfático en la zona umbilical, ¿verdad? Cuando se hace... Es que nosotros no tenemos un grupo ganglionar en la zona umbilical. No. No, nosotros no drenamos nada hacia la zona umbilical. En la zona de... No es umbilical, encima. ¿Cómo es que es? La cisterna de Pequet me estás hablando. Sí, ese es por otro método. Nosotros en el método LEDUC no estimulamos cisterna de Pequet. Primero porque drena más kilo y es a nivel profundo. ¿Entendés? Y nosotros trabajamos sobre bed superficial. Cuando nosotros trabajamos en abdomen o miembro inferior, drenamos a ingle, que son los grupos que reciben, los grupos ganglionares que reciben a nuestra corriente linfática superficial. ¿Se entiende? En otros métodos estimulan la cisterna de Pequet y hacen unos movimientos circulares que hacen que lleve la linfa hacia la cisterna de Pequet. Pero eso es más que nada para lo que es una movilización a nivel de las vísceras intestinales. Pero no un edema, un linfedema, ¿sí? A nivel superficial. A nivel superficial, todo lo que es periumbilical, ¿sí? O en la zona púbica, se drena, en teoría, si estaba sano, se tenía que drenar hacia las ingles. Pero como se cortó, ¿sí? Se alteró totalmente tu camino, vas a tener que ir a llevar a axila. Otro de los errores frecuentes que suele pasar es la mala utilización de la elastocompresión en esos pacientes. ¿Entendés? Su faja le suele acogotar en ciertas zonas. No usa la famosa tablita, entonces la faja cuando se sienta, porque ya hacen sus actividades, o manejan, no se sientan. Entonces la faja agarra y la aprieta bien en la zona umbilical y le corta el torrente. Entonces, por gravedad, la linfa se acumula en la zona umbilical y en la zona púbica. Entonces te va a decir que tiene hinchada la vulva y que su ombligo y tiene como una pelota abajo de su ombligo. Y eso generalmente es por una mala técnica de elastocompresión. O sea, vos tendrías que recomendarle que use la tablita para que haga una buena presión, que evite sentarse mucho tiempo, ¿sí? De forma horizontal, elevar las piernas y en todo caso le puede ayudar con las almohadillas o las esponjas para que la presión sea uniforme en toda la zona. Y le haces drenaje linfático también en la zona pública. ¿Sí? Sí, así le trabajé, profe. Simplemente que sangraba mucho por el ombligo. Eso pasa, eso es muy frecuente. Voy a agarrar, ponerle cita y trabajar y llevar hacia axila. Y trabajarle todo alrededor. Pero por eso te digo, yo he visto que a veces la gente dice, sale por el ombligo, entonces le voy a llevar el agüita por el ombligo, ¿verdad? Y le empiezan a utilizar y utilizan como una zona de drenaje, como si fuese un ganglio, y le hacen el drenaje linfático hacia la zona donde sale el agua. Eso no, porque eso es otro tipo, o sea,
nosotros no estamos haciendo un drenaje linfático ahí. En todo caso, estamos haciendo apretando y haciendo un drenaje del líquido que es más bien sanguinolento, ¿sí? Que es la acumulación que quedó ahí, y le estamos sacando. Por eso se saca hasta con jeringa, ¿entendés? O se le pone su apósito y se va reabsorbiendo. Es algo que no se puede evitar, que va a pasar nomás. Pero en el caso de una cesárea, ¿se lleva también, o sea, se cambia la ruta? Sí, sí. Si la cesárea es muy grande, te está bloqueando. A veces hay cesáreas muy chiquititas, que están en la zona púbica nomás. Y si es vieja, tenés que fijarte, porque probablemente se pueda haber restablecido el flujo. Ponele, pasó 5 años ya, y vos tocas su cicatriz, y si la sentís móvil, ¿sí? Entonces el flujo probablemente se haya restablecido ya. Ahora, si hay adherencia, no. ¿Qué es la adherencia? Es cuando vos intentás mover la cicatriz y no se mueve. La apretás y queda una marca ahí, ¿sí? Queda como un canalcito. Eso es porque la piel quedó pegada al músculo. Entonces, recuerden que nuestros linfáticos están entre la piel y la fascia muscular. Después está la profunda ya. Si está pegado, significa que se alteró totalmente el flujo ahí. ¿Se entiende? Ahora, si vos querés drenar de abdomen hasta la ingle izquierda y tu corte no alcanza la zona de drenaje, entonces sin problema puedes drenar. Ahora hay cesáreas muy grandes, entonces te bloquea, o sea, te está bloqueando tu camino. Para asegurar, podés drenar a ambos lados, axila y a ingle. ¿Alguna pregunta más? ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Bien. Genial. Entonces, vamos a dar profe, ¿cómo sería el drenaje púbico? Y el drenaje púbico va hacia las ingles también. Y normalmente los cortes la altera. Porque está el pubis, ¿verdad? El corte suele estar arriba. Entonces, dividís el pubis en izquierdo y derecho. La zona izquierda hacia tu ingle izquierda y la zona derecha hacia tu ingle derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos ganglios suprapúbicos también, se suelen vaciar. Entonces se vacían esos ganglios suprapúbicos que le voy a mostrar, pero se drena hacia la ingle, que son los ganglios más grandes. ¿Ok? De la misma forma en el caso de muslo, ¿eh? Muslo a ingle. Muslo interno o la zona interna o externa, la anterior o posterior, todo a ingle. Pero eso vamos a ver todo en el práctico también, no se preocupe. Consulta, profe. Sí. Consulta. Sí, seguí nomás. Compa. Dale, gracias, gracias. Consulta, profe, porque ya lo vi y me quedé con las dudas. En el muslo, el drenaje o la activación se hace solo hacia la ingle, jamás hacia la zona de la articulación de la rodilla. Solo hacia la ingle. Te vas siempre proximal, no te vas distal. ¿Por qué? Lo pregunto porque yo ya vi que hacen hacia abajo. Sí. De distal a proximal. Sí, drenan hacia abajo, llevando por detrás donde está el hueco popliteo. El hueco popliteo. Explico. Y me llamó bastante la atención. Por eso pregunto si eso hay grandes errores, pero en base a la teoría que fuimos dando, nomás para que ustedes vayan comprendiendo ya con lo que saben, ¿sí? Primero, el grupo a nivel popliteo es muy pobre,
es pequeño, y eso es lo que decía. Lo que drenamos a poplito a veces suele ser, por ejemplo, la zona interna de la rodilla, que llevamos un poquito hasta ahí. Pero seguimos drenando hacia ingle. Hacia ahí. Te explico qué pasa. Si vos haces un drenaje linfático, y yo les digo que nosotros estimulamos nuestro flujo linfático, o sea, lo que hacemos es reforzar la fisiología normal, ¿verdad? La fisiología del cuerpo. Y bueno, y la corriente linfática va de distal hacia proximal, o sea, va desde lejos hacia el centro, que sería la zona, hacia las zonas de evacuación principal, que son los términos, ¿verdad? Entonces, si vos querés drenar tu muslo y querés llevar para que eso desemboque donde tiene que desembocar, entonces, si vos estás llevando de muslo hacia el hueco poplito, le estás llevando más lejos, ¿me entendés? Estás aumentando su trayecto. Es como que agarres tu carril contramano. ¿Entendés? Entonces, Sí, lo más lógico es que si tu muslo estás queriendo evacuar tu muslo, ¿sí? O hay un edema en muslo, te vayas a ingle. ¿Sí? Y porque ese es lo que va a llevar después hacia tus términos. ¿Me entendés? O si no, vos le estás llevando más lejos. Pregunto porque vi que algunos profesionales hicieron así. O sea que... Hay grandes errores. Por eso, y no tiene que ver con el método. Y me llamó poderosamente la atención eso. No tiene que ver con el método. Cada método, ¿sí? Si bien tienen maniobras distintas, su base es la misma, ¿sí? O sea, van a leer Leduc, van a leer Boder y van a ver que son maniobras lentas, con presión que no superan los 40 milímetros de mercurio, de proximal a distal, ¿sí? O sea, todas tienen las mismas características. Lo que se suman es una que otra maniobra y a lo mejor llevan nombres distintos, pero el objetivo es el mismo. Ahora, lo que vos me estás diciendo es una mala ejecución de la técnica. Pero esos errores son muy comunes, como el hecho de hacer una evacuación de distal a proximal. Eso es lo que más se ve. Dice, la cara posterior del muslo se puede drenar a pliegue bajo del glúteo. Te pregunto, Genoveva, ¿tenemos grupos ganglionares debajo del pliegue del glúteo? O le pregunto a la gente, ¿hay grupos ganglionares ahí abajo? Profe, pero No, ¿verdad? también llegué a ver que... Sí, y ese es como llevar, estás repasando, ¿cómo es? Baldeando y agarres y lleves tu agua abajo del mueble. No hacia a la grilla. Contra la ¿Sí? pared más o sea, menos sería. Claro, Contra la pared. no estás mandando a ningún lado donde pueda evacuarse, ¿me entendés? Porque ahí no hay grupos ganglionares. La zona posterior del muslo lo llevaríamos Ingle. hacia ingle. Ingle. Pasaríamos por la cara interna del muslo, entonces, profe. Sí, vos te vas a hacer tu caminito y te vas hacia ingle. Sí, así mismo. Lo ideal sería cara interna del muslo, por los aductores. Claro, vos te vas a la parte posterior y te vas metiendo hacia la cara interna, hacia la ingle. Así Y mismo. podría ser... si es externo, te vas de externo a cara anterior y después te vas a ingle. Podemos hacer también cara por la parte externa. Sí, por eso, eso lo vamos a ver en el práctico. Pero todo va a ingle. Cómo dividir cómo es todo el edema del muslo posterior. Entonces, para no ir solo por un carril, por una carretera, eso podemos dividir. Se puede, hay que ver el caso. Sí, hay que ver el caso, eso sí. Pero lo que les quede claro es que todo se evacua a los grupos ganglionares. ¿Sí? Si no hay grupo ganglionar cercano, no puedo yo llevar ahí. Es como les digo, es como agarrar y meter agüita debajo de un mueble o algo, o dejarlo ahí, no va a drenar, ¿verdad?
Nosotros tenemos que llevar hasta un sector donde se deposite y continúe el camino. Por eso queremos anatomía, ¿verdad? Para poder reconocer dónde están esos grupos. Existen muchos grupos, pero los grupos principales son los que tanto nombramos. Pues los otros más chiquititos pueden llegar a drenar sectores chiquititos, pero no tanto flujo como de todo un miembro. ¿Se entiende? Licenciada, te quiero comentar algo respecto a eso. En una oportunidad llegué a escuchar una conversación entre dos personas que se dedican al hacer drenaje en estética, ¿verdad? Uh-huh. Y no recuerdo el método porque no escuché, no sé si era de Godoy o de quién, pero decía que toda la cara posterior del muslo llevaban y vaciaban, no estoy segura si era en la región sacra o por ahí cerca, porque sí, la chica también le había dicho que ella se iba y dejaba, o sea, en la cola o en la región sacra, y creo que esta persona le corrigió y no sé si le dijo que era en la zona inguinal o un poco más para arriba, pero creo que no le presté tampoco mucha atención, ni siquiera les pregunté, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, hacían eso, y la mayoría creo que hace eso, hace su drenaje toda la cara posterior de la pierna y termina más o menos, no sé, ponerle en la mitad del glúteo o si no en la región sacra. Sí, no, y suele pasar, porque qué sé yo, están de cúbito prono, entonces es mucho más fácil llegar ahí y chuc, 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 y dejo ahí, y vuelvo al principio. Pero por anatomía, que ya repasamos anatomía y fisiología, yo les pregunto a ustedes, licenciadas, ¿hay grupos ganglionares linfáticos en la región sacra que absorban, o sea, que evacúen linfa de la red superficial? No hay. En el glúteo, en el pliegue, no hay. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Hice todo ese trabajo para ya dejar mi caminito por ahí, perdido. Profe, lo que yo suelo escuchar es que justamente en la parte estética lo que suelo escuchar es que dicen ellos, pero nosotros tenemos, en todo el cuerpo tenemos el sistema linfático, entonces trabaja todo, dicen. O sea, ellos más o menos como que tienen en cuenta que, bueno, todo el cuerpo hay sistema linfático, bueno, yo puedo ir direccionando nomás y que la zona inguinal, la zona poplítea, la zona, todas las zonas específicas, ellos le tienen como con puertas principales y las otras como secundarias, algo así más o menos lo que es que no existen, para porque, empezar, no sí, existen las puertas que abrimos nosotros. sí, Suele ellos haber le dicen métodos así. donde se habla de abrir los ganglios, ¿verdad? Bueno, cuando se denomina abrir los ganglios linfáticos, en realidad lo que se quiere decir porque es una evacuación de los ganglios, un vaciamiento de los ganglios para que reciban más agua, porque ahí no hay puertas que abramos, que vamos a abrir y cerrar. Nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Y no existen nuevas Ellos puertas. mencionan mucho eso, vamos a abrir las puertas, vamos a cerrar puertas, dicen. Lo único que podríamos hacer es activar a los linfangiones que hagan su contracción, que es automática, y eso lo hacemos con la evacuación, ¿verdad? Pero en el drenaje linfático lo que nosotros buscamos es que el torrente linfático fisiológico, ¿sí?, sea reforzado con nuestras manos, ¿sí? Entonces, se entiende que si yo tengo una red, son como carreteras, ¿sí? Y son como terminales, como cuando vienen los colectivos y hacen su escala, ¿sí? Esos son los ganglios. Entonces, cuando yo hago un drenaje linfático, lo que hago es traer del interior pasajeros y hacer escala en los ganglios linfáticos, que son los grupos más importantes de depósito, y continuar mi camino hasta la terminal de Asunción, que sería mi término, para que se evacue hacia el torrente venoso y eso salga al exterior, ¿sí? Si yo hago todo ese trabajo y lo dejo por ahí, es una pérdida de tiempo. Porque en realidad lo que yo tengo que hacer es marcar mi camino hacia mi lugar de transbordo, hacia mi terminal de transbordo, que serían los ganglios linfáticos. ¿Se entiende?
Van a encontrar un montón de métodos, muchos errores que ahora recién se van a dar cuenta, pero el objetivo de este curso es que ustedes ahora sepan por qué se hace cada cosa y se entienda con la anatomía y la fisiología. O sea, que ahora sí sepan el por qué van a hacer, ¿sí? Y inclusive ustedes mismos van a autocorregirse una vez que están desarrollando una técnica, ¿sí? Y se encuentran con un problema, van a poder resolver ese problema. Porque es saber dónde están los grupos ganglionares principales, cómo se dan esa unión o esos caminos, y cada una de las técnicas para qué me sirve. ¿Se entiende? Sí, profe, yo quiero decir algo con respecto a la compañera Carolina Carranza, el Sí. tema del método que ella vio. En la facultad a mí me enseñaron así. Yo no hay hago muchas teorías. Cierto. Por eso Sí. yo no estoy acá para Cierto. criticar teorías, pero sí para darle evidencia científica. Entonces, Sí. nosotros Y el vamos tema de a hacer... captar, uy, sí. Seguí nomás, Sí, profe. te escucho, no te No, cierto, No, el dice la tema ese compañera. de captar, de enviar la linfa, digamos, de bajar la linfa de proximal a distal, y sin embargo contigo es totalmente diferente, perdón, de lloran de distal distal a proximal. proximal. Sí. Nosotros hablamos de proximal Son a 4 distal. pasos que nos enseñaron, la abertura, ¿verdad? Después la captación, la evacuación y la reabsorción. Y la captación es donde dice la compañera que hacemos diferente a lo que nos estás enseñando, ¿verdad? Pero estamos para aprender y Sí. para poder hacer mejor nuestro trabajo. Por eso le digo, Cierto. existen Incluso- métodos distintos, métodos muy distintos, con maniobras distintas. Pero algo que no es distinto es la dirección, ¿sí? Es la dirección y hacia las zonas de evacuación. Pueden haber algunos agregados, por eso digo, existe otro método. Yo sé que Boder, por ejemplo, creo que tiene el método de la cisterna Pequet. Yo no discuto eso, solo les digo que en LEDUC nosotros no hablamos de eso. Ahora, el hecho de drenar y dejar por ahí tu drenaje, de no direccionar hacia un grupo ganglionar, ningún método con base científica lo deja por ahí, ¿sí? Ni Boder, ni Leduc, ni Godoy, ni todos los otros métodos. ¿Se entiende? Ese ya es nomás un teléfono cortado, o sea, un mal entendimiento ya de la persona que enseñó, ¿sí? Porque errores existen y de hecho que como esto se volvió muy popular en un corto tiempo con lo de estética. Sí, profe. ¿Sí? Lamentablemente no hay una regulación para que docentes con formación, ¿sí?, den los cursos, ¿sí? La gente lanza un curso y uno va y enseña un método que aprendió de otra colega y de otra colega y de otra colega, ¿me entienden? Profe, no Por solamente ahí eso. empieza la confusión. Sí, profe, no solamente eso, porque sé y porque vi, hay muchos, hay colegas e incluso hay personas del área de estética que entran en YouTube y ven los famosos. Claro, Yo sé pero porque que ahora es una fácil colega, entrar. sí, Le una decís, colega bueno, me yo dijo, sé hacer drenaje linfático y te cobro 120. Y miré las 3 técnicas y las hice. O sea, eso lo van a encontrar en drenaje linfático, en cavitación, en todas las técnicas. Por eso digo, no nos concentremos en errores o en cosas, digamos que aquello que ustedes vieron en algún momento, utilícenle para sacarle el jugo ahora y ver inclusive las posibilidades, o sea, los errores que tienen como para poder corregirlos ahora que ustedes ya manejan la teoría, manejan anatomía, manejan fisiología, ¿sí? Y manejan bien los conceptos. Entonces, porque errores vamos a encontrar un montón. Y en realidad el objetivo de este curso es que ustedes conozcan una técnica y la hagan bien. Y después vayan aumentando información con técnicas que tengan una validación, ¿sí? Porque en internet
si no buscan ustedes la bibliografía y demás, van a encontrar mucha información y mucha información basura. Eso es algo actual, eso nos pasa en todas las áreas, no solamente en drenaje linfático. ¿Sí? Bien. Sí, el Renata, yo no conozco porque es un método cerrado el Renata Franca, pero es un método, ¿sí?, que se modificó de un método base, que creo que es el del método LEDUC, ¿sí?, con algunas técnicas específicas, pero yo no la conozco específicamente porque eso también lo tenés que hacer un curso y ellos te muestran sus métodos, se te explica el por qué, el para qué, y después lo aplicas. Y ahí está el problema, que a veces va alguien que fue al curso o lo vio y enseña, y ya enseña tipo teléfono cortado, le faltan algunas cosas, y entonces el método se aplica mal. Bien, creo que fue bastante productivo esto, porque nos quitamos dudas, hablamos, y es importante. Les digo, información van a tener un montón. Mi objetivo no es ni criticar otros métodos, todos los métodos validados son buenos, todos tienen el mismo objetivo, sí pueden haber diferencias en maniobras, y yo no quiero que digan la profe dice que el método LEDUC es el mejor. No, el método LEDUC bien aplicado siempre va a tener un buen efecto, ¿sí? Así como cualquier otro método que se aplica específicamente, ¿sí?, con los criterios que da ese método, va a dar resultados. Lo que yo no quiero que hagan es que tomen información de aquí para allá, mezclen y la apliquen, porque ahí no van a tener ningún resultado, que es lo que suele pasar, ¿sí? Entonces, por lo menos con este curso van a aprender bien lo que es método LEDUC y les va a abrir el campo, y cuando estudien otro método, entonces les va a facilitar más, ¿sí? Y van a poder, digamos, efectuarlo en diferentes áreas que estén trabajando, estética, trauma, todo lo que sea. Drenaje linfático siempre es bienvenido. Bien. Bueno, la próxima justamente vamos a quitar todas esas pequeñas duditas chiquitas. Vamos a terminar con esta diapositiva. Después nosotros vamos a aplicarlo exclusivamente en el práctico y vamos a hablar un poquito más sobre lo que es terapia compresiva, o sea, lo que es vendaje multicapa y demás. O sea, la teoría. ¿Sí? Bueno, ¿nadie más tiene dudas? No, profe. O sea, dudas probablemente hay un montón. Todo Pero remodelado y remolinado todas esas dudas que tengo. Sí. Estoy así totalmente... Claro, es lo que pasa es que si uno ya dio conceptos distintos, después se mezcla. Pero intentá no mezclar esos conceptos, aprender desde el principio lo que dimos, ¿sí? Y una vez que tengas nuestro concepto con método LEDUC bien establecido, empezá a compararlo con lo que aprendiste y anteriormente, y a lo mejor empezás a entender qué para lo que quisieron hacer, ¿entendés? Que ahora sin mucha información base no se entiende. Sí. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien, chicas. Cualquier cosa con la profe o directamente a la plataforma están entrando. ¿Descargaron los materiales? Sinceramente no, profe. Estuve a full la semana pasada con 2 postquirúrgicos que me mataron. Descargar los materiales. Yo trabajo también 18 horas, pero hay que leer. Si no leemos, se complica la cosa. ¿Mm? Sí, así mismo. Tengo que reorganizar mis horarios. Así mismo. Bueno, un gusto como siempre, chicos. Espero que les haya sido productivo Si les quedaron dudas, que probablemente haya sido un montón, y me encanta que le queden dudas, porque cuando no hay dudas es cuando yo creo que no me prestaron atención o no se entendió nada. Entonces, me pueden escribir al chat de la plataforma, o bien en la próxima clase lo charlamos, ¿sí? No tengan vergüenza en hacer preguntas que parezcan tontas, de eso se trata, ¿sí?
están aprendiendo y la idea es que se quiten todas las dudas y aprendan bien, ¿sí? Nos vamos a hacer especialistas en drenaje linfático ahora, ¿sí? Pero sí en un tiempito quizás sí. Entonces esto les sirva como una base, un empujón para que sean especialistas mañana, ¿ok? El tema de la práctica. La profe les va a comentar seguramente, todavía no trazamos nosotros específicamente fechas están habladas, pero supongo que eso se va a ver también según la disponibilidad de ustedes, ¿verdad, profe? Así es, profe. Se va a armar grupos para no aglomerarnos todos. Así mismo, ¿sí? Vamos a intentar organizarnos, pero van a ser avisados con tiempo, ¿ok? Sí, así mismo es, profe. Bueno, entonces nos vemos en 15 días. Anoten todas sus preguntas. Bajen los materiales. Lean, por favor. Repasen anatomía, por lo menos los grupos linfáticos principales. Entonces ahí se le va a abrir, se le va a iluminar el cerebro. Muy bien, fotito, profe. Prendan sus camaritas, Sí, profe. chicos, y pongan la mejor cara del lunes. Carlos Franco, Pico, es Carlos Franco, porque es el único varón me parece que está en nuestro grupo. Ahí está, sí es Carlos Franco. Me temía porque la vez pasada le estaba llamando a alguien por un nombre masculino y resultó ser una chica. Bendito tú eres entre todas las mujeres, Carlos. Bien, sonrisa y la profe saca la foto. Ya está, profe. Genial. Muy bien, chicos, vayan a descansar. Buen Buenas resto de noches a jornada. todos. Buen inicio de semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias.